Bueno, pues comenzamos la quinta sesión del sexto encuentro. Venimos aquí analizando cómo evoluciona todo en torno a la economía senior, a los cuidados de los mayores. Hemos escuchado a lo largo de estas conversaciones iniciativas muy interesantes y sobre todo asignaturas pendientes también que tienen que resolverse y que tienen que tratarse para que todo esto, a lo que en muchos casos llegamos tarde, sea posible hacerlo de una forma inmediata a ser posible, pero sobre todo con serenidad y con solvencia, ¿no? Estamos manteniendo este encuentro de economía senior, lo estamos haciendo gracias a nuestros coorganizadores, CaixaBank, ENISA, que es la empresa nacional de innovación, y también a Senior Economy Forum. Y también, por supuesto, de los patrocinadores. Y lo hacemos tratando de traer las personas que conocen mejor estas cuestiones, que las están estudiando en universidades, en empresas particulares, en la administración o en cualquier ámbito, para que con el conocimiento de todos seamos capaces de dar pasos. Queremos saludar a Javier Yanguas. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Encantado. Bienvenido, es el director científico del programa de mayores de Fundación La Caixa. Está con nosotros también Marije Goicoechea. Hola. Marije Goicoechea estudió en Deusto y es profesora en Deusto. Sí. Doctora en Derechos Humanos y licenciada en Psicología. Y Mercè Pérez Salanova, bienvenida, que es doctora en Psicología, investigadora del Instituto de Gobierno de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Barcelona. Muy bien, vamos a hablar, a veces estamos hablando de cuidados, qué es cuidar, pero también podría suceder que por cuidado uno entienda una cosa, otro entienda otra, o hasta dónde, o en qué momento, o a partir de aquí. El diálogo es abierto, no es una pregunta concreta. ¿Qué le parece, Marija? Empieza. ¿Qué es cuidar? Venga. Bueno, pues cuidar es una actividad probablemente compleja que todos hemos hecho y todos hemos sido cuidados, y es ocuparnos de la fragilidad y la vulnerabilidad de las personas de manera solícita, ¿no? De manera que esa persona pues sea bien tratada acorde a su dignidad y a sus derechos. Eso que hemos hecho todos a lo largo de toda la vida, pues en este momento parece que tenemos que pensar cómo lo hacemos como sociedad, porque siempre lo hemos hecho las mujeres, y parece que ya ha llegado el momento en que como ciudadanía pensemos que hay que seguir haciéndolo bien. No solamente es una cuestión técnica, también es una cuestión relacional, y quizás sea más difícil hacerlo desde el ámbito público, ¿no? Bueno, probablemente. Javier, ¿cómo evoluciona todo esto? ¿Dónde estamos en ese concepto de cuidado que debemos compartir, como sugiere María? Bueno, yo creo que partimos de una mirada, de hace 20 o 30 años, ¿no? Una mirada muy hostelera de los cuidados. Hostelera, sí, está bien visto. Es decir, lo importante es que estuvieran bien comidos, bien Eso vestidos, dormir, vamos a decir. Eso se fue poco a poco, ¿no? En las últimas 2-3 décadas se fue tecnificando, se fue introduciendo una mirada más sanitaria, ¿no? Del cuidado también desde esa perspectiva sanitaria. Luego se introdujo una perspectiva también más psicológica, social, más de llenar el tiempo de las personas, y yo creo que estamos en los últimos 2-3 años, 4 o 5 años, en Europa con anterioridad, pensando que tenemos que cambiar esa perspectiva de los cuidados, que los cuidados tienen que ver con el respeto a los derechos, que el cuidado tiene que ver con aspectos éticos insoslayables. Bueno, Marije es especialista en eso, pero con dignidad, con autonomía. Y estamos pensando que los cuidados no pueden ser café con leche para todos, sino que los cuidados tienen que ver con el proyecto de vida de las personas, y por lo tanto la manera en la que te tenemos que cuidar a ti o a cada uno de nosotros es distinta en función de la persona, de su biografía, de su proyecto de vida, de sus deseos. Bueno, lo que se llama personalización, ¿no? Por resumir mucho, creo que esta ha sido, ¿no?, un poco la trayectoria, ¿no? Mercè, adelante. Sí, esto que decía Javier se concentra en una expresión que está hoy en día bastante extendida dentro del sector de atención a las personas mayores, que es la atención centrada en la persona. Y yo creo que es importante que en un encuentro de economía senior podamos identificar esta atención centrada en la persona, qué elementos diferenciales tiene de los modelos anteriores. Centrado en la persona es frente a una atención basada en la organización. Diríamos que la organización impone el ritmo y la persona se tiene que acomodar a el ritmo de esa organización, en horarios, en funcionamiento, en actividades. En este momento esto está dando la vuelta.
Esto que parece sencillo, formulado así, es muy complejo, porque significa la transformación de muchos aspectos en las organizaciones. Y además hemos de pensar que una buena parte de los cuidados de las personas mayores, sobre todo en la vejez más avanzada, estamos acostumbrados a que transcurran en instituciones de cuidado. Y las instituciones es difícil que modifiquen sus ritmos y sus rutinas. Y ese es un tema que yo creo que merece la pena prestar atención. Ahí la ética juega como un barco con el viento a toda vela para poderlo promover, me parece. Yo creo entender lo que usted dice, pero el tema es que en la organización, que a veces es, permítame la expresión, muy militar, y entonces la persona dice, oye, yo no quiero estar en este ámbito, pero hay que hacerlo compaginar también la voluntad de unos con el desarrollo de otros, porque si cada uno quiere comer y desayunar a una hora distinta y así sucesivamente, dentro de un lugar donde hay personas que están en una residencia, es muy difícil esa compaginación. ¿Cómo trabajamos ahí? ¿Cómo lo hacemos, Javier? Bueno, se utilizaba una especie de metáfora o de simbolismo que tenía que ver con envejecer en casa o como en casa, ¿no? Sí. Es decir, hemos pasado de instituciones totales, y eso también pasaba en psiquiatría y pasaba en otros sitios, ¿no? De entender que uno entraba en un lugar, que es lo que yo creo que quería un poco decir Mercé también, ¿no? Es decir, entraba en el lugar y aceptaba las normas, el funcionamiento, a la persona no se le preguntaba por cómo quería ser cuidada. Esto va así. Se pasó a una imagen en la que decíamos, oye, queremos ser cuidados como en casa, y en casa es con tus muebles, con tu biografía, con tu espacio donde vives, Sí, tanto en lo geográfico como en el simbólico, con tus horarios. Y eso lo hemos intentado traspasar, o se está intentando traspasar también a las instituciones. Es decir, esto lo suele contar Marije, cuidar en el sentido de apoyar el proyecto de vida de la persona. Esa sería otra definición del cuidado. No solo es una cuestión meramente instrumental, de limpiar de que esté uno limpio, o que pueda comer, o que pueda, sabes, que eso es obviamente imprescindible, pero que el cuidar sea, es decir, que pueda continuar tu vida y tu proyecto de vida a pesar de las dificultades, fragilidad, vulnerabilidad que tú tienes. En ese sentido, sí, las organizaciones tienen que ponerse, en cierta forma, al servicio de la persona. Y son las organizaciones las que se deberían de adaptar a las personas. Y ahí salen las resistencias. Ahí salen parte de las resistencias que yo creo que intentaba explicar. Bueno, yo creo que todos los que en este momento estamos ya hemos sido educados, formados en valores diferentes a los de las generaciones anteriores, ¿no? Entonces ese cambio, yo diría, de código moral, ¿no? Hace aproximadamente 50 años en España el código moral era un código moral único. Casi todas las personas mayores consideraban que estaban bien y mal las mismas cosas. El valor fundamental era la vida y después la salud. Y probablemente las organizaciones lo han hecho bien. O sea, han sido organizaciones que han intentado preservar esos dos valores. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que el valor de la autonomía, de la libertad, entendiendo siempre la autonomía como interdependencia, como necesito apoyos para ser autónoma. Yo he necesitado apoyos para venir aquí, muchos, ¿no? Desde mis compañeros de la universidad hasta Javier, Mercé, todos los técnicos que hay aquí. Pero ese valor, el valor de yo necesito responder ante mí misma que la vida merece la pena. O sea, no es una cuestión de yo tengo este derecho, usted tiene que... No, simplemente yo tengo que responder, aunque sea mayor. Que el día de hoy me merece la pena, que no estoy todo el día entretenido haciendo fichas, sino que me merece la pena vivir. Y esa responsabilidad con uno mismo es lo más importante también de las personas mayores. Como nuestra sociedad ya tiene códigos morales distintos, pues probablemente cada uno de nosotros respondamos de manera diferente a esa pregunta y por tanto hay que diversificar en las organizaciones el modelo de cuidados, porque si no las personas mayores hacen, y lo hemos estudiado mucho los tres, pues un deseo anticipado de muerte, ¿no? Porque la vida no les merece la pena vivir, esto no tiene sentido, aunque yo esté bien lavado o esté bien comido, ¿no? Me impresiona cuando lo dice usted, deseo anticipado de muerte. Bueno, nosotros le llamamos síndrome de desmoralización, ¿no? Los psicólogos ponemos nombre a todo, ¿no? Pero es como una pérdida de sentido. No tiene sentido lo que vivo. ¿Para qué estoy viviendo esto? Entonces, yo creo que de esa necesidad
Por eso es un derecho universal a la libertad, porque es una necesidad universal. Y esa necesidad la tenemos todos. Y esa necesidad pues ha ido irrumpiendo en la vida de las personas cada vez más. Los que estamos aquí y los que están ahí la van a tener muchísimo más que la tenían sus padres o sus abuelos. Y por tanto, el paradigma de cuidado tiene que cambiar y los modelos de cuidado tienen que cambiar, porque las personas no se sienten bien tratadas y bien tenidas en cuenta en su identidad. Mercé, desde el punto de vista de la psicología, que usted es doctora en esa cuestión. Lo que dice Marije es, puede parecer en ocasiones poético, en el sentido de algo, algo así de nebulosa, algo que flota, ¿no? Y yo creo que es muy importante que entendamos algo. La visión que a menudo tenemos de los cuidados de las personas mayores es una visión que es muy instrumental. Entendemos cuidado concretado, traducido en tareas, en las tareas que se hacen, en las actividades que se hacen. Y el cuidado, la columna vertebral del cuidado es la relación. De esa columna vertebral salen los movimientos, que serán un tipo de tareas y otras. Y esa relación es lo que cambia a lo largo de los tiempos. Y si esa relación no permite que se creen buenos vínculos entre quien está aportando los cuidados y quien está recibiendo los cuidados, eso es lo que hace que la persona, como te comentaba antes, Marije, desista del interés de la vida. Se aburre. Todos sabemos, ya tenemos estudios suficientes de que el factor más importante para que la demencia avance en un medio residencial es el aburrimiento. Las personas se aburren, se duermen y por tanto se desconectan neurológicamente. Por tanto, tiene que tener algún interés lo que yo estoy viviendo en el día a día. Y eso no solamente es por una cuestión ética, también es por una cuestión, puramente científica. Es decir, las personas cuando se aburren dejan de tener estímulo y por tanto la demencia avanza, ¿no? Y es una cuestión también, yo creo que es ciudadana o es de la sociedad que queremos ser, ¿no? Es decir, que los últimos 4 años de la vida de las personas estén, digamos, condenadas a ser un perpetuo aburrimiento, una vida en la que lunes, martes y miércoles es lo mismo, da lo mismo la mañana que la tarde, que no tiene el mínimo interés, que no te proyecta para nada, que no tiene nada que ver con lo que para ti es relevante. Pues yo creo que claramente ninguno de los que estamos viendo esto quisiéramos esto para nosotros. Sin embargo, tenemos unos cuidados que no están a la altura de lo que debería ser una sociedad moderna, una sociedad avanzada, una sociedad que tiene esa perspectiva ética. Por lo tanto, se trata no solo de una cuestión individual, que obviamente lo es, se trata de una cuestión social y colectiva. Es decir, no puede ser que las personas en los últimos momentos de su vida no tengan una vida lo suficientemente atractiva, deseable, buena y estén bien cuidados. O sea, nos interpela los valores intrínsecos de esta sociedad. Y los cuidados son una parte nuclear. O hay cuidados o esta sociedad no existe. O sea, no es una cuestión volitiva que a veces no nos gusta observar. No, dependemos de los cuidados de que nacemos hasta que nos morimos. ¿Por qué? Pues porque somos vulnerables. Déjeme reducirlo, aunque parezca casero, pero usted ha utilizado una expresión que yo le he tomado, antes he dicho. Antes había un concepto hostelero, estupendo. Luego vendría el del entretenimiento. Bueno, pues se juega allí al dominó, que se haga lo que sea, no sé cuánto. Un poquito más. Ustedes están planteando otra cosa completamente distinta, mucho más plena, mucho más individualizada en un momento determinado, que va mucho más allá de la hostelería y del entretenimiento y que los miércoles toca gimnasia. Más que llenar el tiempo de vida, por contarlo así, es llenar la vida de algo que merezca. Podemos estar de acuerdo y además suena muy atractivo y está muy bien que se haga, digamos, esta interpretación de esta denuncia para evitar, pues efectivamente, ese deseo anticipado de muerte o ese aburrimiento perpetuo en el que estamos ahí. Muy bien. Pero eso exige una transformación espectacular de todas las personas que cuidan, probablemente de las propias familias también, y no sé si hasta de las propias personas. Es decir, es lo veo como una auténtica revolución, deseable, pero muy compleja, ¿no? Supongo que hemos
también han reflexionado ustedes sobre Sí. esta cuestión. Sí, este es uno de los retos de nuestro sin duda siglo alguna. XXI, claramente. O sea, cuando nos planteamos el cambio demográfico, cuando nos planteamos las nuevas longevidades, uno de los aspectos que desafía con mayor intensidad es este, porque no podemos hablar de derechos humanos si no reconocemos que uno tiene derechos humanos y que la dignidad debe ser reconocida hasta que la vida acaba. Sí, no Entonces, es que se acaben 4 años antes. claro, como han entonces dicho. que la complejidad a veces actúa como una barrera que encubre el análisis detallado de los problemas que cada movimiento supone. Al principio de la conversación, usted nos planteaba, bueno, pero sí, claro, si uno quiere desayunar a una hora y el otro quiere desayunar a otra. Y eso es expresivo de esta imagen que a veces tenemos de que el que las personas puedan hacer individualmente aquello que les satisfaga va a generar el caos y el desorden. Y creo que ahí hay una reflexión importante a hacer, y además hay proyectos que han demostrado que eso se puede hacer aquí y fuera de nuestro país, que es la siguiente: si nosotros nos imaginamos las organizaciones funcionando de otra manera, si somos capaces de trabajar en grupo y de imaginar las organizaciones funcionando de otra manera, y parte de nosotros nos colocamos en ese grupo en un rol de ser los receptores de cuidado y vamos rotando en ese grupo, encontramos soluciones. Eso lo he trabajado directamente. O sea, encontramos soluciones porque hacemos aterrizar el tema. En ocasiones los grandes cambios sufren de parálisis porque no hay estrategias para hacer aterrizar esa propuesta de cambio. Y la atención centrada en la persona, evidentemente, es un cambio complejo, evidentemente genera resistencias, pero tiene ejemplos de aterrizaje y eso nos da confianza. A mí me da confianza como persona que aspira en su día lo que necesite, que no sea un proceso de cuidado que anule mi voluntad y mis ganas de vivir, como a todos los que estamos aquí. Claro. Pero a mí, precisamente, le quería preguntar por experiencias que se hayan podido hacer, para que no quede solo en una reflexión teórica que hayan hecho ustedes en el Instituto de Gobierno y Políticas Públicas, o que hayan hecho en la Universidad del País Vasco, donde usted es profesora, o los estudios que tiene usted, que hacen ustedes en la Fundación La Caixa. Hay ejemplos prácticos de decir, aquí lo vamos a hacer de otra manera, porque si no, estábamos entre la casa o la residencia, pero luego hay otros contenidos, hay otras cosas. ¿Qué experiencias tenemos? Si las hay. Yo creo que existen experiencias desde los años 80 en Europa, especialmente en el norte de Europa y en Centro Europa, existen experiencias constatadas de eso. Es decir, lo que aquí supone un cambio, en otros países es una realidad, no sé cómo decir. Sí, se entiende muy bien. Díganlo, O sea, esto de, mientras en España el plan gerontológico del Inserso, por ejemplo, seguía construyendo residencias, en Suecia me acuerdo que había una ley que prohibía construir residencias de personas mayores. No digo que les estuvieran mal las que aquí se construían, porque había un ratio diferente. Digo que había dos momentos como conceptuales. Una evolución de todo esto era distinta. Claro, entonces, creo que hay creo que hay buenas prácticas en este sentido, buenas prácticas diferentes, las hay en distintos países, están bastante bien evaluadas las consecuencias para las personas, para los profesionales de una buena atención. Sabemos, por ejemplo, pues que a más personalización en la atención, menos, por ejemplo, trastornos de conducta y, por lo tanto, menos medicación tiene que tomar la persona. Sabemos que tiene influencias en la calidad de vida, es decir, no hay dudas con respecto a la parte científica y a los beneficios de una atención más personalizada. Yo creo que tenemos dudas un poco de otro tipo. Sí. ¿no? Vamos a ellas. Es decir, creo que no acabamos de creernos bien pues que necesitamos, por ejemplo, esa personalización, ¿no? Es decir, a veces la personalización de los cuidados supone ese cambio que decía Mercé, ¿no? Supone no atender, por ejemplo, cuestiones instrumentales. Es más fácil cambiar de pañal a alguien que hablar sobre la tristeza que tiene esa persona y no ser capaz, por ejemplo, de darle la vuelta. Es más manejable en términos de enseñanza, en términos de contar. Es más manejable hablar de vamos a dar una vuelta o vamos a jugar al bingo, por poner un ejemplo,
que estar con la persona, que escucharle, que poder interactuar con ella, porque compromete menos, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, la atención, los nuevos cuidados, lo que pretenden, yo creo también es digamos, equilibrar, ¿no? No es solo la salud lo más relevante, no solo es la seguridad lo más relevante, quizás en una buena atención lo más relevante es el riesgo inherente a la vida. Sí, sí. Eso decía una filósofa que se llama, bueno, que murió, por cierto, Andy Fogmantel, que tiene un libro precioso que se llama Elogio del riesgo, y lo que dice uno, que es lo que viene a decir, es que tenemos que tomar el riesgo inherente a vivir. Cuando necesitamos cuidados porque somos vulnerables, parece que la seguridad, que esté bien, que no se caiga, que eso es lo más relevante. Hombre, igual lo más relevante es sacarle chispas a la vida, ¿no? Porque este es el momento de arriesgar. Quiero decir, necesitamos un poco recomponer la manera que entendemos también pues los valores, lo que es relevante, lo que no es relevante, y ese cambio y esa personalización necesitamos, yo creo, tener una conversación pública de eso, lo que cuesta, cuánto podemos asumir, si eso es asumible, no en pero un no contexto... todo es dinero, es un cambio de muchas personas. No Sí, solo es dinero, que pero es dinero. Es un también. cambio de organizaciones, es un cambio seguramente hasta de las familias. ¿No? Y yo creo que es un cambio cultural, es decir, yo creo que hay cosas que no decimos, pero que todos los que tenemos la experiencia de haber cuidado, pues lo sabemos, ¿no? O sea, cuando aparece una criatura en una casa, en una familia, hay que renunciar a cosas. Eso es así. O sea, cuidar supone renunciar a cosas. Y hay que renunciar a cosas que probablemente también son sociales y también son en comunidad y también son en políticas, ¿sí? Cuidar bien, pues supone también eso, ¿no? Además, hay que educar a las personas que cuidamos para que sean bien cuidadas. Es decir, también tenemos que nosotros, de alguna manera, ir adquiriendo pues una idea de que yo no soy autosuficiente, que yo voy a tener que ser cuidado y, por tanto, también probablemente nosotros en casa a nuestros hijos les enseñamos a agradecer, a decir gracias, a ser amable con quien le cuida. Es decir, no soy un consumidor de cuidados que llego a una residencia exigiendo estos son mis derechos, porque quien me cuida también tiene que tener un modo de relación que le devuelva algún tipo de reconocimiento, ¿sí? Por tanto, requiere una cultura en la cual yo voy a ser vulnerable, voy a ser cuidada por otra persona y esas personas me van a cuidar a mí. No solamente mis déficits, sino a mí, a Marije. Es decir, no solamente mis necesidades, sino a mí. Y yo creo que eso de la personalización tiene que ver con ese compromiso. Por tanto, siempre, o sea, yo creo que no se puede trasladar todo el cuidado al Estado, no se puede trasladar todo el cuidado a la administración pública. Siempre requiere que alguien que me conozca, sobre todo si yo tengo una demencia, tenga el compromiso de ayudar quizá a profesionales que no me conocen de cómo debo de ser cuidada. Por tanto, requiere, yo creo que una conjunción de la sociedad entre el ámbito primario del cuidado y probablemente esto, pues las familias tenemos que empezar a pensarlo cómo podemos colaborar en el cuidado de las personas mayores en este momento en que todos estamos trabajando y una organización por parte de los profesionales y de la administración pública que complemente. Bueno, quiero decir que creo que es una cuestión también de no convertir la autonomía en autosuficiencia, de ser conscientes que todos vamos a ser dependientes y también de educarnos en ser cuidados, ¿no? No solo en cuidar. Sí, esto que comenta Marije a mí me hace pensar en experiencias conocidas y que estuve en contacto cotidiano en entorno de pequeñas unidades de vida, especialmente en Francia y en Holanda. ¿Por qué lo traigo a colación con esto que tú comentabas, Marije? Porque es en el transcurso de la vida cotidiana donde estas relaciones transcurren, ¿no? Los cuidados no son la ingesta de una medicación o el cambio de un apósito en estas horas, en estas horas, en estas horas. Los cuidados construyen las horas del día, las que uno no duerme, ¿no? Y en ese entorno, en la pequeña unidad, permitía que como era pequeña unidad, permitía que las individualidades pudieran jugar. Algunas jugaban, se expresaban, se proyectaban de un modo que
al que venía de fuera le podía parecer extraño, un poco decir, pero esto así como va. Pero cuando estabas unas horas y salías, dejabas tu esquema previo y te ponías ahí, veías que el grado de cordialidad, el grado, no diría tanto de confort en el sentido físico, sino el grado de... Es complicidad también, sí, ¿no? Sí, pero es como un grado de un bienestar que fluye, ¿no? Ese tipo, cuando dices, ¡ay, qué bien me siento aquí!, ¿no? Y notabas que la gente vivía de esta manera. Entonces, a mí me parece que eso nos puede ayudar también como mujeres, como hombres, como ciudadanos de una sociedad, a poder pensar en los cuidados y en esas necesidades de cuidados no como algo que tememos, porque no nos gusta hablar de estas situaciones, no nos gusta hablar de pensarnos en situación de vulnerabilidad. Y eso, en lugar de favorecernos como personas, como familias, como grupos, como sociedad, nos debilita. Nos debilita. Y creo que ese es un tema que es reto en estos momentos. Es reto. Bueno, es que yo creo que también en ese sentido, ¿no? O sea, negamos, a nadie nos gusta proyectarnos en un futuro de necesidad de ayuda. Nadie en su sano juicio quiere padecer, nadie en su sano juicio quiere enfermar. Nos gustaría, ¿no?, seguir siendo, ¿no?, tener el don de la eterna juventud, ¿no?, por decirlo así. Claro, pero la vida no es esta, ¿no? Entonces, si negamos un poco, y lo hacemos, ¿no?, yo creo que negamos esta parte de la existencia. Y como nos gusta una vida no nos gusta mirar la dependencia o la vulnerabilidad, negamos, digamos, ¿no?, nos negamos a reconocernos, eso decía Simone de Beauvoir, en el viejo que seremos. Y entonces resulta que desacoplamos la vida. Yo creo que no podemos entender bien nuestra vida si no entendemos también que la vulnerabilidad existe, que la dependencia existe. Creo que tenemos una sociedad un poco negadora, no nos gusta hablar de esto. Y una prueba clara es que nadie quiere, o sea, el sector de los cuidados, aunque es un sector imprescindible, es un sector mal remunerado, es un sector que tiene dificultades para tener profesionales, es un sector en el que las personas no quieren ir a trabajar ese sector porque es poco reconocido. Por lo cual, tenemos en nuestra sociedad a las personas mayores en manos de profesionales, que los hay excelentes, que los hay vocacionales, que los hay, pero también en manos de muchos profesionales que llegan, digamos, pues por la puerta de atrás al sector de los cuidados, y esto es evidente, ¿no? ¿A qué personas contratamos en nuestros domicilios para cuidar a nuestros padres? No digo porque sean de fuera, digo por su formación, creo que necesitamos, esto lo decía María Ángeles Durán, elevar los cuidados a prioridad nacional. Y eso tiene que ver con hacer residencias, tiene que ver con políticas directamente de cuidados, pero también tiene que ver con políticas educativas. Es decir, el cuidado no es solo una cuestión de te limpio o te baño, es una cuestión de trato, de relación, de ponernos en el lugar del otro. Tiene que ver con las relaciones entre personas, no solo cuando tenemos dependencia. Es decir, creo que necesitamos invertir en eso y tiene que ver con la construcción de la sociedad que queremos ser. Creo que necesitamos ese debate, ¿no? Me parece a mí, porque si no se niega un poco. Que como decís, ¿no?, y como estamos diciendo, pues puede quedar la sensación, y por eso me gustaría intervenir ahora, de que todo queda como en la responsabilidad individual y en que cada uno se haya educado para ser cuidado y para cuidar, ¿no? Y sí que me gustaría añadir el valor de la justicia, que es un valor ético muy importante, y por tanto sí que como sociedad tenemos que organizar unos mínimos de recursos y de apoyos para todos, ¿no?, con imparcialidad. Es decir, sí que de alguna manera la Administración, el Estado, todos, la polis, todos tenemos que asegurar que todas las personas tengan los recursos mínimos necesarios de cuidados, ¿no? Y sí que es cierto que combinar estas dos partes pues siempre es la tensión en toda sociedad y también en este tema. Cómo combinamos la justicia y por tanto la imparcialidad con la libertad y por tanto la personalización, ¿no? Y combinar estas dos cosas, pues yo creo que en este tema es imprescindible. O sea, qué parte nos corresponde probablemente a través de impuestos, a través de políticas diferentes,
a través de impuestos directos para nuestros cuidados, qué parte como sociedad tenemos que asegurar, decíamos esta mañana, a cualquier persona, tenga el código postal que tenga y tenga familia o no, y qué parte tenemos que educarnos y educar para recibir cuidados de manera adecuada y dar cuidados relacionales a profesionales, a familias, ¿no? La conversación es apasionante, pero el tiempo es acaba, limitado, ¿no? sí. Me gustaría preguntarles muy brevemente de ese dibujo que hemos hecho entre los cuidados que tenemos y cómo deberían ser, y hemos visto, ha hecho referencia a experiencias francesas o experiencias en Suecia o experiencias en otros lugares. ¿Cuán de lejos estamos? ¿Cuántas resistencias encontramos? ¿O quién ha sido sensible a esto que están planteando ustedes para poder dar algún paso adelante, para poder concretar, digamos, todo esto? Mercé. Sí, a mí me parece que una cosa muy breve, que estamos hablando a veces y en la cabeza mantenemos un esquema como o vivo en casa o vivo en la residencia. La primera cuestión a plantearnos es que otros entornos han desarrollado sistemas de respuesta que integran más recursos, más variados sobre todo. O sea, aquí hay parte de la resistencia está en que la operativa del modelo que tenemos está muy reducido, es esquemático y reducido, ¿vale? Las plazas residenciales cuestan X, ¿vale? El vivir en casa cuesta menos, pero vivir en casa tiene otros costes, tiene otras dificultades. Entonces, si solamente nos quedamos con estas dos opciones, las posibilidades de avanzar en la personalización en el cuidado son más reducidas. Yo creo que es muy importante pensar en que para que pueda avanzar el cuidado de una manera integrada, es decir, haya un marco inclusivo de las personas mayores, como estamos planteando, es básico pensar en claves locales, en una clave local. Es decir, evidentemente, socialmente, el Estado tiene que aplicar una financiación mayor y además más diversificada, pero las implantaciones, los desarrollos tienen que tener una fuerza, diríamos, una agencia, no una organización que se llame agencia, sino una capacidad de hacer, un poder de hacer que tiene que ser local. Porque solamente desde ese entorno podemos realmente aprovechar variedad de recursos y de oportunidades. Muy bien, interesante. Marije, última intervención sobre esto, si puede ser. En esta diversificación... ¿Quién ha sido sensible, ¿no?, sobre esto? En esta diversificación yo creo que también está la diversificación en el acceso, ¿no? O sea, el acceso a los recursos públicos pues también está como muy determinado, ¿no? Pero yo pondría también un acento importante en los profesionales, ¿no? O sea, a mí me parece que un profesional de los cuidados es un profesional, no es un técnico, es un profesional. Un profesional, las profesiones siempre se han, aunque sea un cuidador de atención directa, siempre se han significado, yo soy profesora de ética, ¿no?, por ser personas que aportamos un bien a la sociedad y que prometemos que en mi relación contigo lo que voy a hacer es bueno para ti. Yo creo que la tecnificación de los profesionales del cuidado tenemos que revisarla. Otra cosa es que utilicemos ese profesional, toda la tecnología que está a nuestra disposición, y ojalá se desarrolle más, porque es buena para ti, pero alguien tiene que decidirlo. Alguien tiene que decidir que es bueno para ti. Creo que ese es un reto muy importante, ¿no? El tema de los profesionales de los cuidados, ¿no? Muy bien, Javier, última intervención. Bueno, los cuidados tienen... Ha salido a lo largo de este rato compartido, ¿no? Pero yo creo que tienen o sea, los cuidados es una actividad intergeneracional. Los adultos cuidamos de nuestros hijos y cuidamos de nuestros mayores pensando, esto se llama reciprocidad y sociedad del tiempo, que cuando seamos mayores... Que nos corresponderán. Los que a entonces niños nos corresponderán. Bueno, yo creo que esto necesita dos cosas. Una, necesita repensar en clave de justicia intergeneracional. Lo hemos hecho con el clima, lo hemos hecho con otras cosas, los cuidados. Creo que eso es algo imprescindible, porque las decisiones que tomamos ahora tienen influencias en generaciones futuras, por cierto, menores en cuanto a número de personas. En este foro se ha analizado bastante lo que tiene que ver con la demografía de la vejez. Y creo que también tiene que ver en claves de
de alguna forma hacemos compatible una mirada de gobernanza más compleja en el que los cuidados también tengan en cuenta que no podemos focalizar solo, digamos, en las personas mayores o, ¿sabéis? Necesitamos mirar el futuro, los futuros cuidadores dentro de esa mirada más compleja, ¿no? Que trasciende además a los servicios sociales o a los servicios sanitarios o a la tecnología, y necesitamos un foco más complejo de cómo distintos sectores. Yo creo que esa es otra de las cuestiones por qué nos cuesta hablar de cuidados, por su complejidad. Déjenme decirles que a mí por lo menos me ha resultado apasionante la conversación, que siento muchísimo no disponer como de una hora más, pero que haremos todo lo posible, desde luego lo que esté en mi mano, porque nos volvamos a encontrar. Porque esto ha sido enormemente interesante. Estamos en el marco de esta quinta sesión y tendremos que dar paso enseguida a la segunda mesa que compone la jornada y donde se habla precisamente de innovación tecnológica y social para los mayores. Pero antes quisiéramos también ilustrar, a través de algunos patrocinadores, pero ilustrar algunas de las cosas que se están avanzando, porque aquí estamos en una discusión de fondo, pero estamos también en un intento de encontrar ejemplos concretos. Así que nos vemos en unos instantes. Gracias. Como expertos en nutrición, ¿cuáles son los mayores retos a los que se enfrenta Sodexo a la hora de diseñar y planificar menús para una residencia? Teniendo en cuenta el estado de salud habitual de los residentes, tenemos dos retos principales. En primer lugar, ser capaces de diseñar dietas saludables y en segundo lugar que sean atractivas para evitar el grave riesgo de la desnutrición. Con ese objetivo en mente, Sodexo hace ya 7 años junto con la Universidad de Ottawa en Canadá comenzó un estudio para entender cómo el deterioro cognitivo que es inherente al envejecimiento puede ser mitigado a través de dietas saludables en el momento de la comida. ¿Cómo se materializaron en soluciones las evidencias que surgieron del estudio sobre los 5 sentidos de la Universidad de Ottawa? Este estudio nos dice que la pérdida sensorial por envejecimiento se puede contrarrestar con una adecuada estimulación de los sentidos. Sobre esta base científica, en Sodexo desarrollamos el despertar de los sentidos, que implica una serie de acciones que nos permiten estimular los sentidos como el olfato, el oído o el gusto para conseguir que los residentes recuperen el estímulo en el momento de las comidas y, por tanto, el placer de comer. ¿Cuál ha sido el impacto del programa El despertar de los sentidos en los residentes? Entre las evidencias que tenemos están los testimonios tanto del personal del centro como de las familias que nos dejan ver claramente una mejora en el bienestar de los residentes en el momento de las comidas. Pero lo que realmente nos ha sorprendido son los resultados clínicos, donde hemos visto una reducción en el riesgo de malnutrición de hasta el 70% y mejoras en todos los valores nutricionales provenientes de los MNA, como mejoras en los niveles de proteína, mejores en los niveles de colesterol e incluso estabilización de los pacientes diabéticos. ¿Sería posible extender el programa El despertar de los sentidos más allá de las residencias? Vistos los buenos resultados que hemos tenido en las residencias, el siguiente paso que se ha marcado Sodexo es llevarlo a los domicilios donde tenemos más de 9 millones de personas que podrían beneficiarse del despertar de los sentidos. Hoy hay en España casi 9 millones de personas mayores de 65 años, un colectivo que irá teniendo cada vez más peso en la población, en sus hábitos de consumo y en su día a día. Por eso, cada vez más empresas miran hacia la Silver Economy, adaptando, creando servicios, pensando en las necesidades particulares de los mayores. Este colectivo, más que ningún otro, necesita confianza que le facilite su día a día. Por eso, desde ANOR, estamos desarrollando una serie de soluciones orientadas hacia ellos para que generen esa confianza junto con el tejido empresarial español. La primera solución que acabamos de lanzar es nuestro certificado Compromiso con las Personas Mayores, siendo CaixaBank la primera empresa en conseguirlo. Esta certificación es una solución basada en las acciones que cada organización lleva a cabo para mejorar la experiencia de sus clientes senior. Se trata de una certificación transversal, aplicable a cualquier organización y de cualquier sector, como servicios bancarios, centros sanitarios, centros comerciales, empresas de servicios, agencias aseguradoras o la propia administración pública. Perfiles especializados, atención preferente y personalizada, productos y servicios específicos, canales adaptados. En definitiva, transparencia y sencillez en la experiencia de estos clientes son algunos de los aspectos que evaluamos desde AENOR
en las empresas que quieran obtener esta certificación y demostrar así su compromiso con el servicio a las personas mayores. Estamos concluyendo esta quinta jornada en este encuentro. Ustedes saben que en Economía Senior estamos trabajando desde hace 6 años sobre esta cuestión y hemos adelantado mucho y hemos avanzado, y en concreto, además de temas económicos en general, estamos hablando en este caso de la evolución del modelo de cuidados, que es algo muy importante, y lo haremos con 3 personas que nos acompañan. Está con nosotros María José Abraham. ¿Cómo está? Usted es la directora general de la Fundación Edad y Vida. Está el señor José María Pena, Hola, que es consejero delegado de Domusvi, y Natalia Roldán, que es la subdirectora general de Eulen Servicios Sociosanitarios, por la presidenta de AESTE, ¿no? Que es la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia, ¿no? Claro. A mí me gustaría que pusiéramos, para entrar todos, una mirada a lo peor que pasó, que probablemente con el COVID vivimos lo más dramático que podíamos vivir, pero cuánto se ha reflexionado, cuánto se ha reconstruido, cuánto se ha reorientado todo el sector en el que trabajan ustedes, mirando desde aquel momento difícil ahora mismo. ¿Empiezo yo? Pues, a ver, yo creo que el COVID fue un antes y un después en el mundo de los cuidados de las personas mayores. Y sí que desde Fundación Edad y Vida, que llevamos más de 20 años trabajando con otras entidades por la integración de servicios sociosanitarios, nunca nos podíamos imaginar el COVID, pero tengo que decir que, por desgracia, cuando pasó no nos extrañó. Yeah. Porque cuando pasó y cuando llegó pues, un virus infeccioso en unas residencias, en unos centros que estaban concebidos como centros sociales, como viviendas, como casas, pero donde nosotros sabíamos, por estudios que habíamos realizado y porque era una evidencia que conocía todo el sector, que lo que había allí era gente muy enferma y sin los recursos que se le suponen a un sitio donde hay gente muy enferma, pues lo único que podía pasar es que aquello pues, creciera de manera exponencial, que fue como creció. Entonces, la rabia es que llevábamos muchos años no imaginándonos que pudiera pasar, pero sabiendo que aquello no estaba bien resuelto. Pero como dice usted, cuando pasó no nos extrañó. No nos extrañó. Yo creo que fue lo que llevamos peor, ¿no? Que sobre todo entidades como nosotros, que lo vemos desde fuera, que llevamos trabajando tanto tiempo, que tenemos un congreso que de manera permanente va reclamando esa integración sociosanitaria en el mundo de las residencias, pues no nos extrañó y tuvimos que salir diciendo: oiga, es que como no pongamos recursos sanitarios en un centro donde viven personas mayores, que es verdad que es su casa, pero que es que al mismo tiempo están muy enfermas, no vamos a poder hacer nada. Queda claro. José María. Creo que el COVID nos ha enseñado muchas lecciones. O sea, la primera, de un sector que no estaba en la discusión, no estaba en la calle, nos ha permitido, de una manera no muy favorable en su momento, que se hable y se pongamos a discutir, sobre todo las necesidades que tenemos de hacia dónde tiene que evolucionar el sector. Creo que hemos aprendido muchas lecciones, en nuestro caso, desde Domusvi, los modelos de residencia hacia dónde tienen que evolucionar. Creo que se ha permitido, además, valorar mucho más, o eso espero, el trabajo de los profesionales, de residencias, y el trabajo que hicieron en el COVID, que por desgracia no se valoró. Ahora mismo creo que se está poniendo mucho más en valor y las necesidades que tenemos, y hacia un modelo de las residencias hacia el futuro, que tienen que ser hogares, pero que también tienen que tener una mayor coordinación sociosanitaria. La mirada de Natalia. Visibilizó un día a día absolutamente transparente para la sociedad civil y para las agendas políticas, a pesar de las demandas, ¿no?, que desde el sector veníamos haciendo, precisamente por todas las aristas, ¿no?, que han comentado tanto María José como José María.
visibilizó y efectivamente ha llevado a poner encima de la mesa debates importantes donde yo creo que tenemos que seguir poniendo el foco para que seamos conscientes que esto no es una cuestión sectorial. Esto es una cuestión de país, de una cuestión de Estado, de una cuestión de personas y que nos afecta a las personas mayores de hoy y a las del futuro, las de hoy, que somos nosotros, ¿no? Y en ese debate de cómo tienen que ser esos modelos a futuro, está el preguntarnos cómo queremos que sea nuestro modelo. Porque es que estamos hablando, insisto, de nosotros, no estamos hablando de personas ajenas, ¿no? Lo que sí que es importante es lograr que después de esa visibilización realmente haya un compromiso. Porque en ese momento donde de pronto muchos se preocupaban, otros llevamos mucho tiempo ocupándonos. Y no es lo mismo. Y hoy nos seguimos ocupando y todos los que se preocupaban entonces ahora no están. Queda claro, pero en ese debate luego tiene que trasladarse a leyes, a determinadas normas, a reformas que hay que hacer. Yo no sé si la última legislatura la hemos aprovechado bien o no, porque la última legislatura empezó, desgraciadamente, con ese COVID y cuando la hemos terminado, aunque luego se aceleró el final en 6 meses, no sé si lo hemos aprovechado suficientemente. ¿Ustedes qué opinión tienen? A ver, yo la parte más política yo creo que la controlan más ellos porque están más metidos en el día a día, pero nosotros la sensación que tenemos es que se ha perdido mucho tiempo y que no están pasando las cosas que deberían pasar dada la magnitud de las cosas que pasaron. Ya. Es decir, yo creo que hubo una época, y yo creo que Natalia lo ha expresado muy bien, que todo el mundo se preocupaba. Creo que se empezaron a hacer cosas, pero es un sector tan complicado, nos afecta a tanta gente que tiene que ser un debate muy consensuado y que requiere de un acuerdo político muy amplio. Y creo que las prisas lo que hicieron fue hacer pequeñas cosas que además no han estado consensuadas, que no tienen el apoyo de todo el mundo y que no sé si van a tener el recorrido que deberían tener. Con lo cual, a tu pregunta, creo que hemos perdido un poco el tiempo. Eso iba a decir, esperaban más, ¿no? Lo que yo plantearía. Sí, Natalia. Y continuidad, Manuel. En este caso, es el sector más transversal que existe en este país. Es un sector del sector de los cuidados que toca salud, que toca ciencia, que toca economía, que toca hacienda, que toca empleo, que toca formación, que toca políticas migratorias ordenadas, toca tantas cosas que efectivamente o se aborda de una manera absolutamente transversal, firme y con una visión a medio y largo plazo, con independencia de los cambios que existan en entidades gubernamentales, o efectivamente los cambios solo parchean y lo peor, generan expectativas en la sociedad civil que luego no se van a poder cumplir. Así es. Esperamos más. Esperamos más. José María. Desde mi punto de vista, falta un sentido de urgencia. Tenemos un reto demográfico, la sociedad está envejeciendo. Las estadísticas dicen que para el año 2050 un tercio de la población va a tener más de 65 años. Y las medidas que se toman en el cuidado de mayores, el cuidado de la dependencia, van a ser medidas que tienen que ser tomadas a largo plazo. Y hay que empezar ahora a pensar qué modelo de sociedad y qué modelo de cuidado necesitamos hacia el futuro. Y creo que ese sentido de urgencia y ese pensar a largo plazo no está ahora mismo en la política de este país. ¿Es correcto decir que España está lejos de cumplir los mínimos recomendados por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud, en materia de indicadores e infraestructuras para las personas mayores? ¿Es así? A ver, hay una falacia que está circulando de que la OMS ha marcado unos criterios. No existen unos criterios súper fijos. O sea, lo que te dices es que tú tienes que tener la infraestructura necesaria para atender a las necesidades de las personas. Yo creo que aquí entra mucho cómo queremos ser atendidos. Entonces, si la sociedad española tiene mayor interés en estar atendido en su casa, pues a lo mejor el ratio que necesitamos de residencias no es exactamente el mismo que en un país donde la atención domiciliaria no sea tan demandante. Entonces, lo que está mal desarrollado y lo que está mal ubicado son los recursos que tenemos a nuestro alrededor. Unos porque no se han desarrollado suficientemente, otros porque no contamos con profesionales formados y de calidad, otros porque se hicieron en unos momentos donde los requerimientos de las personas eran unos y ahora es otra población completamente diferente y completamente demandante. Se ha movido esa demanda. Bueno, es que la demanda no tiene nada que ver.
es que no sé cuántos años tienes tú, ¿sí? pero al Muchos. final, bueno, seguro que puedes cumplir muchos más, pero no sé cuántos años tienes tú, pero a tu edad tu padre pensaba de una manera completamente diferente a la tuya. Pues eso es lo que pasa en la sociedad, que lo que hoy está pensando la sociedad de hoy en día no es la que se pensó cuando se diseñaron las infraestructuras. Por lo tanto, como decía Natalia, es un viaje que tenemos que pensar a medio o largo plazo, con lo cual hay que salir del marco político entendido, actual. pero sin a la diferencia de una generación entre mi padre y yo, en los últimos 10 años han visto movimiento ustedes de esta demanda de las personas, es decir, este criterio de prefieren envejecer en casa, por ejemplo, que en una residencia. ¿Todo esto aprecian que se mueve? ¿Ustedes lo ven? Es una tendencia clara. Es una tendencia clara, pero más en este país que en otros, pregunto. En general. Yo creo que es general. Yo creo que las nuevas generaciones tienen necesidades diferentes, buscan soluciones diferentes. Es decir, se está empezando a hablar ahora del senior living, de gente de menor edad que quiere seguir viviendo por ellos mismos, pero en un entorno mucho más que les puedan ayudar más y que puedan tener más servicios. Hacia ahí se está moviendo. Las necesidades ahora mismo en las residencias también cambian y ha cambiado también algo más. Es decir, ahora mismo la edad media de los residentes es mucho mayor, con lo cual ya están mucho más enfermos. ¿Cuáles necesidades? ¿Cuáles aproximadamente? 84, 85 años, sí. En nuestro caso, entre 83 y 85 años. Más o menos. Es la es media un perfil muy residencias. frágil. Sí, es un perfil muy frágil. En consecuencia, también la situación sanitaria de estas personas pues, es más difícil. Es más demandante. Y los requerimientos de las propias residencias tienen que ser distintos. A la propia evolución, efectivamente, incluso en nuestro país, en los últimos 25 años, ha cambiado mucho, Manuel, porque en ese concepto del ámbito, por ejemplo, residencial, ¿verdad?, que siempre ha estado diseñado como el ámbito social, el ámbito de los cuidados, el perfil de hace 25 años, pero incluso ya no estamos hablando del ámbito de la salud, sino el socioeducativo no tiene nada que ver con 25 años después. Y 25 años no es nada, sobre todo cuando hay que generar infraestructuras, es mucho. Entonces, no estamos acompasados, no estamos dando respuesta acompasada porque los movimientos sociales, el crecimiento y la evolución de un país va a un ritmo diferente al crecimiento de infraestructuras y políticas. Y en ese descompás de tiempo, ¿qué ocurre? Que efectivamente está habiendo una mayor demanda de las personas donde queremos estar. Pues en casa, porque además nos estamos empeñando en tratar el colectivo de mayores, que recordamos que hoy estamos hablando de 9,5 millones de personas, más o menos, que en el 35 estaremos en 13 millones, que hoy el sistema en el ámbito de la dependencia atiende a 1.300.000, 1.500.000, yo siempre hablo de unos 500.000 despistados, 2 millones, pero es que el colectivo de mayores es muy grande y no podemos estar hablando del colectivo de mayores como si fuera diferente al colectivo de un adulto. ¿Tú dónde quieres vivir? Pues en ¿Qué tu casa. quieres para ti? Pues lo mismo vamos a querer el día de mañana. Si yo hoy me pongo enferma, quiero que me lleven a un hospital. No quiero estar en mi casa y que nadie me atienda, ¿no? Pero si estoy bien, quiero estar en mi casa o en un hotel o compartiendo en un... Pues los mayores, el día de mañana, yo cuando tenga 65 años, querré lo mismo. Y cuando tenga 66, igual. Y si tengo 83, lo mismo. Y si tengo 94, lo mismo que hubiera decidido a los 40, a los 50 en función de mi situación biopsicosocial, que es todo eso. Tendencia hoy, por concretar un poco más, el ámbito domiciliario, que además te permite optimizar recursos, te permite tener un sistema muchísimo más sostenible, te permite una percepción también de lo que estás recibiendo por parte del sistema público o privado mejor, pero que tienen que existir el ámbito residencial, porque hay un envejecimiento mayor, porque hay una fragilidad al final de la vida, porque se necesita una atención social y sanitaria y seguirá existiendo, también. Yo creo que el diagnóstico está clarísimo y lo compartimos. Ahora vamos a ver qué propuestas podríamos hacer, qué recomendaciones para empezar a aprovechar mejor la próxima legislatura, para resolver algunas de las cosas que hemos dicho. Ya sabemos lo que pasa en toda esa evolución, pero vamos a resolverlo, ¿no? ¿Qué innovaciones podemos introducir? Todo, desde el punto de vista de la tecnología, al punto de vista de la organización de los cuidados. Propuestas, María José. A ver, nosotros desde la Fundación intentamos poner en valor toda aquella
tecnología que puede ayudar a las personas mayores a estar más tiempo en su domicilio, pero no porque apostemos por el domicilio, sino porque es la apuesta que está haciendo en estos momentos la sociedad. Dicho esto, van a ser necesarios todos los recursos, como decía Natalia, porque una persona hoy tiene unas necesidades y al cabo de 15 años tiene otras. Y menos. Y hay un dato que yo creo que se dice mucho, que es que España es un país muy longevo y es necesario recordarlo porque eso es un triunfo de todos, pero lo que se dice menos es que si la esperanza de vida en España en estos momentos como media es de 83 años, de buena salud está entre 75 y 77. Eso significa que tenemos por delante 10 años de mala salud, que no es de todo el mundo y no la queremos, pero es una evidencia y por eso el sistema de cuidados... Interesante estadística, muy interesante. El sistema de cuidados tiene que estar en esos 10 años, entre comillas, de mala salud, porque la de buena salud ya nos la vamos proveyendo todos, ¿no? Lo que quería decir con esto, que se me ha ido un poco el hilo, es que al final tú lo que tienes que hacer es montar un sistema que dé cobertura a todos estos años. Y que tiene que ser un sistema pensado y que des seguridad a las personas que en un momento quieren vivir en un senior living porque están bien, porque les apetece salir al cine con sus amigos o donde sea, o a viajar o a trabajar, pero que también tienes que dar cobertura a las personas que están en su casa y las personas que en un momento determinado van a acabar en una residencia porque su situación de salud es tan frágil que el porcentaje de servicios sanitarios que van a necesitar casi es mejor, sería insostenible, casi mejor que el servicio sí. que el de esos servicios. Muy bien. Y para potenciar el tema de la buena salud, creemos desde Fundación Edad de Vida que se tiene que trabajar mucho antes para que podamos retrasar al máximo ese periodo de mala salud. Muy bien, José María. La solución pasa por lo que nosotros denominamos un continuo asistencial, es decir, ser capaz de ofrecer las diferentes soluciones en función de las necesidades que tengan la persona mayor, desde lo que pueden ser servicios más tecnológicos o más teletipos de la asistencia, lo que son servicios de ayuda a domicilio, lo que son centros de día, lo que son ya necesidades residenciales, y basado en las necesidades de la persona. Y para mí algo que también yo creo que es importante es la capacidad de libre elección. Estamos diciendo que todo el mundo quiere vivir en casa, y la mayoría sí, pero que sean capaces de tener esa libre elección, que ahora mismo es mucho más compleja, puedan situarse en tener esas necesidades y hacer una definición clara de lo que pueden ser las soluciones que tienen. Y ahí hay un concepto que es organizativo, que es eso, las distintas soluciones, y hay un concepto que también es tecnológico, es decir, la industria, el sector del cuidado no está digitalizada todavía. Igual que ahora mismo estamos viendo, sobre todo en la parte sanitaria, cada vez más atención remota, cada vez más sistemas que puedan ayudar a una persona en remoto a tener información, y eso también va a cambiar el sector de los cuidados a través de esa monitorización remota, gestión remota que la tecnología a día de hoy nos permite hacer. Sensorización de su casa, que podamos a través de sensores saber en qué situación está una persona en todo momento, que va a hacer un cambio importante y que va a ayudar a que podamos llegar a muchas más personas que son las que se necesitan. Interesante. Natalia. Yo creo que vienen temas súper disruptivos, mucho más de lo que nos podamos imaginar ninguno, incluso de los que estamos aquí. Algunos sí, pero bueno, Julio Verne también sufrió su situación de visionario, ¿no? Pero yo creo que va a ser una situación absolutamente disruptiva y que posiblemente muchos, cuando estemos ahí echando la vista atrás, dijimos, oye, esto ni lo habíamos imaginado. ¿Por qué? Pues efectivamente, el tema de la tecnología, además es una tecnología que ya consumimos nosotros de manera individual y particular, con independencia del sistema, ¿vale? Va a permitir que surjan un montón de iniciativas de emprendimiento en el ámbito de la prevención. Pensemos también, incluso yo lanzaría hasta un mensaje, estamos desarrollando Smart Cities, ¿vale? Donde la tecnología va a tener un potencial brutal, donde yo llevo tecnología que me puede ir registrando ritmos biológicos míos que pueden anticiparse a un problema de salud que yo puedo tener y que en esas y te puede mandar un aviso, un aviso, un servicio, un tal. Es decir, yo creo que viene un mundo muchísimo más disruptivo del que podemos llegar a pensar, eso por un lado. Por otro, efectivamente, tenemos un ecosistema de cuidados en el que las personas tendremos que poder entrar y salir de manera flexible, de manera temporal, permanente, en función de lo que yo necesite en cada momento. Claro. Es un ecosistema al que yo pueda consumir
de manera libre, optando por lo que quiero, lo que necesito en cada caso. Y un tercer pilar también importante. Tenemos una visión donde efectivamente vamos a tener una presión a corto plazo en el ámbito de los cuidados por el envejecimiento producto del baby boom. Pero ojo, luego eso bajará, porque falleceremos y vendrán unas generaciones donde no va a haber esa presión de cuidados, porque vienen menos gente. ¿Qué queremos decir con esto? Que estamos en periodos circulares donde es absolutamente fundamental esa visión a medio y largo plazo. Porque si queremos sistemas sostenibles donde las personas participemos en nuestro autocuidado, tenemos realmente que pensar que esto es producto o resultado de las evoluciones sociales. A mí me resulta muy interesante, y creo que a todos, ¿no? Nos resulta muy interesante ese anuncio de que vamos a una situación muy disruptiva, ¿no? Yo no sé, me gustaría saber si ustedes, por sus estudios, por su conocimiento, a nivel de empresas, etcétera, algo que podamos empezar a ver desde el punto de vista de la innovación, desde el punto de vista de la tecnología, cosas que, habladas hace 10 años, no nos podíamos imaginar que hoy era así, y cosas que ya veamos que las vamos a tener encima o que las podemos aplicar, o lo último que se ha aplicado o lo que está a punto de aplicarse. Permítanme que yo haga esta búsqueda aquí, a ver si encontramos algo, ¿no?, que nos llame la atención y que nos ayude a rellenar ese anuncio que me parece interesante y para nada tiene que ser catastrofista, decir, señores, esto va a cambiar muy y tenemos que estar preparados. Y además Natalia ha dicho una cosa muy importante, y además los flujos no van a ser los mismos, porque va a venir mucho y después poco, claro. Pues como por la razón del baby boom, etcétera, etcétera. Algo que vean ahí que se pueda concretar. La tecnología va a estar en todas partes y evidentemente también va a estar en el mundo de los cuidados. Nosotros hicimos un estudio hace un año para ver qué tipo de elementos ya se podían poner a día de hoy dentro de las casas para cuidar de nuestra salud o para mejorar nuestro estado de salud. Y era una casa, si lo pusiéramos todo, era una casa completamente robotizada. Pero es que la inteligencia artificial, los asistentes virtuales, todo lo que nos podamos imaginar que se pueda aplicar en otros campos, hay gente que está estudiándolo hoy dentro del mundo de las personas mayores. Y habrá cosas que evolucionarán bien y habrá cosas que evolucionarán mal, pues como haré de boomer, como el vídeo beta, ¿no?, que todos creíamos que era lo más y luego al revés pues no funcionó. Y es un tema que va a ir evolucionando y que a día de hoy cuesta mucho decir hacia dónde vamos a ir. Pero la tecnología está ahí, con la tecnología contamos y sobre todo que vamos a tener, yo creo que el cambio más disruptivo es que vamos a tener información en todo momento y al instante. Es decir, lo que decía Natalia... Que nos pueda servir o para la prevención, o para la intervención inmediata, para la emergencia... Es que si a ella ahora le pasara algo, el señor Google o el señor Apple le podría mandar un mensaje de vete al médico porque algo te está pasando. Muy bien. ¿Qué debe venir, José María? Yo creo que lo estamos hablando, lo hablaban tanto María José como Natalia, la tendencia es la misma que está teniendo la sociedad. Es decir, estamos más conectados y tiene más información nuestra. Eso mismo va a pasar con los mayores y va a pasar con los cuidados. Ahora mismo, por darte dos tendencias. Una, la sensorización en casa, es decir, mayores que viven en casa, pues de la teleasistencia clásica, que es, oye, si tengo un problema aviso, lo que se hace es sensorizar y si en una persona pues se pone un sensor en una nevera y si la nevera está más de 15 horas sin abrirse, lanza una alarma, oye, algo está pasando. Es decir, o caídas. Cosas muy sencillas, pero que permiten una mucho mayor independencia de los mayores. Hacia ahí está, y eso, lógicamente, controlada. También hay mucha más innovación en el sentido de, en lo que pueden ser las actividades de nuestros mayores, que tienen una capacidad de movimiento menor, una capacidad de viajar menor. Entonces estamos poniendo, por ejemplo, gafas 3D de realidad virtual, que es otro de los campos que está mejorando. Con lo cual residentes nuestros son capaces de visitar Sevilla o ver el mar que no lo han visto desde no hace cuánto tiempo, de una manera virtual. Sin salir de la residencia. Lo puede hacer. Y tú ves ese tipo de soluciones están. Y una tercera, por nombrarla, la parte de... nosotros hemos creado lo que es el Senior University. Ahora mismo la educación tampoco es en las aulas. Tenemos mayores en nuestras residencias que están consiguiendo títulos universitarios por primera vez cuando no podían haber estudiado antes, ¿sabes? Pero ahora mismo, a través de acuerdos con universidades, lo podemos hacer. Con lo cual, todas esas tendencias, pues la parte de enseñanza en remoto, la parte de mundos virtuales, todo eso que está en la sociedad,
también se están llevando y están haciendo que cambien cómo lo gestionamos. Y hay un cuarto punto, por terminar, que me gustaría añadir, que es, para nosotros es importante, sobre todo en la parte de cuidados y nuestros profesionales, que esos profesionales tengan tiempo de atender, que no estén en trabajos administrativos, que no estén en tareas. Este es un sector que tiene una burocracia muy grande, es decir, automatizar lo mayor posible eso y que nuestros profesionales le dediquen tiempo a estar con los mayores, que es lo importante. Eso es muy importante, porque la burocracia nos inunda por todas partes y al final mucha gente se queja, por ejemplo, en el ámbito de la sanidad, que va a un médico y de los 5 minutos, 3 se los ha pasado peleándose por el ordenador y 2 realmente preguntándole exactamente qué le pasa o tomando decisiones. Absolutamente cierto. ¿Qué ve venir, Natalia? No, pues mira, desde el sector, estamos poniendo mucho foco precisamente en eso, ¿no? La tecnología, que tiene todavía muchísimo recorrido en el ámbito de los cuidados, lo que tiene que lograr es que las personas estemos allí donde podamos aportar valor y que la tecnología agilice todos aquellos procesos donde las personas aportamos poco o nada. Es más, y que seguramente incluso las herramientas lo hagan mejor, ¿no? La tecnología lo haga muchísimo mejor. Pero esto también, ¿por qué? Ya no solo por el concepto en sí de a quienes atendemos, sino porque somos un país de servicios y un país donde envejecemos, y eso es una oportunidad, pero envejecen también los profesionales del sector. Si envejecen los profesionales del sector, llegará un momento que faltarán personas. Y las personas, entonces, tenemos que estar, los profesionales, allí donde realmente podemos decidir, valorar si hay que tomar o hay que hacer este diagnóstico o hacer este tipo de intervención o lo que sea. Todo eso es lo que le da muchísima potencia, ¿no? Y luego, efectivamente, ya hay, comentaba José María, ¿no? Diferentes experiencias con aportación de valor por parte de la inteligencia artificial, Big Data, realidad aumentada, todo el tema virtual, es decir, ahí hay una potencia que todavía por eso va a quedar muchísimo por explorar, tanto en el ámbito residencial como en el comunitario en general, ¿no? En ese concepto de ecosistema que forma parte de la sociedad y que tiene que formar parte de la sociedad. Vamos a concluir. A mí me gustaría, si puede ser una palabra breve, una opinión, sobre qué es lo que desean que pase en esta nueva legislatura. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué les gustaría que sucediera? ¿Qué les gustaría el paso que probablemente esperábamos y no se dio y que ahora quisiéramos completar, ¿no? Algo así. José. Jolín, a ver, al final lo que todos aquí queremos es que haya un gran pacto para que esto arranque de una puñetera vez. Es decir, perdóname la expresión. Le agradezco la sinceridad. O sea, desde el jolín a la puñetera vez, está perfecto. Es que no puede ser otra, es que no puede ser otra cosa. Ha sido muy clarito. Es decir, tenemos un sector que es de futuro, que genera empleo, que además egoístamente lo necesitamos. Y que no sean capaces de ponerse de acuerdo, administración central, administración autonómica, administración local, de sentarse en una mesa y decir qué queremos, qué necesitamos, dónde están los profesionales que necesitamos, cómo los tenemos que formar, cuánto les tenemos que pagar. ¿Es fácil? Bueno, es fácil. No es fácil, pero hay que hacerlo. Pero hay que hacerlo de una vez. Muy de acuerdo con María José. Necesitamos un pacto, necesitamos un modelo definido a largo plazo, hacia dónde queremos ir, cómo queremos solventar el reto demográfico que tenemos, cómo vamos a cuidar de nosotros mismos en el futuro. Y solo por añadir una cosa más, que probablemente es la que más me preocupa hacia el futuro. En cualquiera de los modelos, el mayor problema que probablemente tengamos es la falta de profesionales cualificados. Lo estamos viviendo hoy, sobre todo en las áreas asistenciales, pero va a existir también en el futuro. Es decir, necesitamos tener profesionales cualificados y formados que cuiden de nuestros mayores en el futuro. Y ahora mismo es probablemente el punto donde necesitamos políticas de atraer talento, políticas de formación que nos lleven a ese futuro de una manera adecuada. Muy bien. Natalia, para concluir. Pacto de Estado y presencia del sector. Nosotros les ayudamos a dibujárselo de colores. Si hace falta rojo, rojo, si es azul, azul, morado, nos da igual. Tenemos esa capacidad. Pero pacto de Estado con presencia del sector, visión corto, medio y largo plazo, ya. Eso además va a ser hasta lo más sostenible para ellos. Pueden gastar menos, pueden invertir mejor. Parafraseando a María José, jolín, qué buena ha sido esta mesa. Ha estado francamente muy bien. Muchas gracias. Un placer. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros concluimos aquí
estamos concluyendo esta quinta reunión, ¿no? Porque saben que todavía tendremos una sexta. Nos vamos a ver el 8 de noviembre, pero estamos aquí reunidos gracias, y escuchando a estos expertos, gracias a los coorganizadores, a CaixaBank, a ENISA, que es la empresa nacional de innovación, y Senior Economic Forum, así como a todos los patrocinadores. Ciertamente sentimos que en estos diálogos avanzamos y eso es enormemente positivo. Gracias a ustedes y gracias a los que nos acompañan. Muchas gracias. Muchas gracias.